Es un instituto acreditado por el Carlos III. Digamos que entramos en lo que se diría la Champions de lo que es la investigación a nivel nacional, investigación biomédica, y en este sentido pues poder llevar varias líneas de investigación, varios programas de investigación, desde servicios sociosanitarios hasta temas de tecnologías aplicadas a la salud, y eso es lo que estamos haciendo. Realmente estamos en la Champions. Es una liga para institutos, digamos, para hospitales públicos que van con universidades, que tienen una universidad pública, en este caso la Universidad de Zaragoza, y es el propio ministerio el que acredita estos institutos, y además es, digamos, un tema continuo, porque cada 5 años te tienes que reacreditar. En este sentido, hay tanto en el clínico como en el Servet como en la Universidad de Zaragoza, hay una masa crítica importante de investigadores básicos de la universidad, pero también de profesionales que trabajan en el clínico y en el Servet, que hace que podamos competir con grandes hospitales y grandes universidades a nivel nacional. Un ejemplo es que prácticamente la mitad de los institutos de investigación sanitaria acreditados están entre Madrid y Barcelona, en los grandes hospitales, el Clínic, el Vall d'Hebron, el Hospital de la Paz. Nosotros pues hemos entrado en esta liga y hemos puesto nuestro granito de arena para que parte de la financiación que se está distribuyendo para la I+D venga a nosotros y la podamos trabajar aquí con los grandes profesionales que tenemos en Aragón. Bueno, pues en el instituto se hace prácticamente todo tipo de investigación. Lo que sí que hacen los institutos es aglutinar la investigación más básica, es decir, la investigación que se hace en la universidad, la investigación de pipeta, la investigación en proteína, con la investigación más clínica, más cercana al paciente, la investigación que puede hacer un médico a través de un ensayo clínico. Ese componente traslacional es lo que aporta conocimiento y lo que aporta progreso en la investigación biomédica. En líneas concretas, lo que se está investigando por programas, ahora mismo tenemos 6 programas que aglutinan tecnologías aplicadas a la salud, cardiovascular, nutrición, cáncer, y otras muchas que hemos incorporado, muy importantes últimamente, como es enfermería. Queremos también que se haga investigación en enfermería y que ese trato al paciente, esa humanización de la sanidad, pues que sea importante también.